Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, el comercio es una actividad que construye civilización. El comercio llega allí donde a veces la política no llega. El comercio vence allí donde a veces la guerra no logra pasar. El comercio todo lo cubre, todo lo penetra, todo lo promueve. Donde hay tres seres humanos, uno está vendiendo algo y los otros dos están intentando comprar. Esa es la historia de la humanidad. Yo no estoy hablando simplemente de nuestro país. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de los procesos civilizatorios. ¿Por qué Carrizo se descubrió la América? Porque estaban buscando desde Europa una ruta hacia las Indias, porque había inconvenientes de naturaleza política y bélica para utilizar las rutas tradicionales, bueno, y se tropezaron en el medio con un continente que nadie se esperaba. Bueno, cosas así han ocurrido a lo largo, repito, de toda la historia de la humanidad. El comercio es un motor que mueve la historia, un motor de verdad. No como los 14 motores que inventó el que tú sabes y que no han servido absolutamente para nada. Digo todo esto porque el comercio como actividad, como racionalidad, como forma de producir empleo y riqueza, ha sido sistemáticamente agredida, atacada por este régimen pobre y empobrecedor. Bueno, pobre el régimen en su concepto y en su diseño, pero cada vez más ricos sus jerarcas. El comercio, repito, ha sido tremendamente agredido. Hoy la primera plana del diario El Nacional nos dice, fiscalizaciones de la SUNDE llevaron a 50.3% la escasez. Ahora, ¿qué fueron o qué son esas fiscalizaciones? ¿Son de verdad actividades en las cuales se pone orden en procesos especulativos? ¿O son por el contrario actividades donde se atropella a los comerciantes, donde se atropella incluso a los compradores y donde además se, como dice acá un oyente a través de la red social Twitter, matraca pura, agresión pura a la gente? Bueno, les pongo el ejemplo que acaba de ocurrir en el mercado municipal de Guaycaipuro. Ahí lanzaron una supuesta fiscalización a mano armada, mano militar, y la Policía Nacional Bolivariana, por supuesto, esto de bolivariana siempre con comillas, y la Guardia Nacional. No solamente se presentaron estos funcionarios y los funcionarios de la SUNDE, también aparecieron sospechosamente centenares de personas llevadas, personas extrañas, personas que no formaban parte de la comunidad que cotidianamente se sirve allí en el mercado de Guaycaipuro. Bueno, y fue un día de destrozos. Lo que nunca había ocurrido en Guaycaipuro, se metieron hasta con los carros en el estacionamiento, hasta baterías se robaron. Y no estoy diciendo lo que me contaron. Yo estuve allí, nosotros reporteamos desde allí, ¿entiende? Bueno, en ese contexto se produjo ayer un acto muy importante. Ayer fue el Día Nacional del Comercio y los Servicios. Ayer las personas vinculadas a este mundo generador, repito, de empleo y de riqueza,
se reunieron para conversar, para debatir y para trazar estrategias para seguir avanzando a pesar de los pesares. Por eso tenemos en línea a María Carolina Uzcategui, quien es precisamente la presidenta de Consecomercio. María Carolina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, desde la perspectiva de Consecomercio, la perspectiva de las personas que a pesar de los pesares sigan acá intentando generar riqueza y empleo a través de esta legítima actividad. ¿Cuál es, el balance de este 2017 que ya llega a su mes final dentro de pocas horas y cuál es la perspectiva 2018? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, muy buenos días a toda tu audiencia. Mira, un 2017 complicado y está cerrando más complicado aún. Nosotros tenemos, como bien decía, en este momento en diferentes lugares del país se están viviendo esas inspecciones, esas fiscalizaciones de una manera realmente agresiva, con una violación descarada de los derechos humanos, y sobre todo en los pueblos más pequeños es donde hemos visto una mayor agresividad. Pareciera que el militar de la zona o el alcalde sintiera como que sensación de poder mientras más agrede al pobre comerciante que realmente está cumpliendo su función y, como te digo, en unas situaciones bien precarias. Tenemos el caso, por ejemplo, de Turén, donde los fiscales llegaron a los negocios, al ver que no había prácticamente mercancía, se fueron, allanaron las casas de los propietarios de los negocios para ver si tenían allí más mercancía. O en el caso de Mene Grande, donde negocios que llegaron al que tenían la Santa María abajo, que estaba cerrado, le decían o abren o le rompemos los candados. O sea, es una situación de verdad, de irrespeto, de agresión, que nosotros hacemos un llamado realmente a todas las autoridades de que esa no es la manera, esa no es la forma. Los precios han aumentado y no han aumentado porque el comerciante quiera que aumente. Los precios han aumentado porque existe una política económica. O sea, hay un gobierno que ya no recibe ingresos por parte del petróleo, que por supuesto al bajar las ventas tampoco recibe ingresos por parte de la recaudación de impuestos. Entonces no ha encontrado otra manera de financiar el populismo, el regalo, el desorden que tiene, el monstruo en que ha convertido todo lo que es el Estado, con todas las expropiaciones, todas las empresas que sumó. Entonces, como no encuentra manera de financiar eso, agarra el presidente, llama a Banco Central y le dice: mire, joven, hágame el favor y me llena las cuentas otra vez, me coloca tanto en las cuentas. Y si hace una operación electrónica, una operación que no debería hacerse, en el cual se incrementa la cantidad de dinero que sale a la calle, y eso por supuesto incrementa la inflación, porque empieza a haber más dinero y los mismos pocos productos, o a veces menos productos. Entonces la gente que necesita esos productos empieza a ofrecer más por tal producto. Esa es la ley de oferta y demanda, y eso es lo que hace que la inflación suba. Cuando tenemos pocos productos y mucho dinero, cada quien va a ofrecer más por ese producto y va a tener que entregar más dinero para obtenerlo. Cuando tenemos muchos productos y una cantidad de dinero razonable, los productos se transan a precios razonables. Como tenemos la situación y además tenemos la complicación de que ya no existe ninguna otra manera de acceder a divisas, no existe ninguna otra forma de obtener dólares para poder comprar materia prima, para poder comprar productos terminados en el país que no sea a través del mercado paralelo. Entonces también los precios que tenemos aquí en Venezuela están comenzando a depender de ese mercado paralelo. Y hemos visto también su comportamiento. Yo creo que en Venezuela todo el mundo sabe cómo se está comportando ese mercado. Un mercado que algunos dicen, pero ¿cómo es posible que una página de internet es quien defina la economía del país? Bueno, lo hace porque no hay otra información. Si el gobierno decidiera, por ejemplo, miren señores, de ahora en adelante nosotros somos quienes vamos a ofrecer la información de cuál es la tasa de cambio a la cual se van a transar la compra de divisas en Venezuela, y porque nosotros vamos a ofrecer esas divisas para que se trance.
esta página que todo el mundo conoce desaparecería. Si hubiese información oficial, esa página desaparecería. Entonces volvemos al tema de que es el gobierno quien tiene en sus manos la manera de corregir todas las distorsiones económicas y que el comerciante no se vea en la necesidad de subir prácticamente a diario los precios de los productos que tiene, que no importa en cuánto lo compró, como yo siempre he dicho, no importa que tú hayas comprado un determinado producto en 100 bolívares, no lo puedes vender en 100 bolívares, tienes que pensar cuánto te va a costar volverlo a colocar allí para mantener tu negocio abierto, porque si tú vendes y con el dinero no compras otro producto, tu negocio se acabó. ¿Ves? Entonces, hay que tomar en cuenta que el comerciante tiene ese dilema todos los días. ¿Cuánto me va a costar volver a tener el producto aquí? Y es por eso que vemos que muchos comerciantes en este país están en este momento, en este mes de diciembre, que debería ser el mes de oro, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo. En diciembre se incrementan las ventas de todo tipo de productos, porque la gente busca estrenar, porque la gente busca celebrar, porque la gente busca compartir. Entonces, en este mes de diciembre hay muchos comerciantes que están diciendo, yo como que mejor cierro, porque con lo que yo venda X producto hoy, no voy a tener con qué comprarlo de nuevo en enero cuando mi proveedor abra, porque quién sabe en cuánto va a tener el producto, en cuánto le va a costar a mi proveedor volverme a ofrecer ese producto. Y ese es el gran dilema y la gran tragedia que tenemos los comerciantes, aunado, por supuesto, a que cada vez que se incrementa la masa de monetaria. Como la causa fundamental de la inflación es la actividad del propio gobierno al emitir dinero inorgánico, como tú nos has explicado muy bien. La base monetaria se ha ampliado de una manera brutal. No solamente es dinero inorgánico, es decir, dinero sin respaldo, sino que es dinero fantasma, porque no hay efectivo además, pero ese dinero fantasma y todo, digamos que ejerce presión sobre los pocos bienes que aún existen. Digo poco porque nadie está produciendo en el país porque el gobierno no deja producir y nadie está importando nada del país porque no hay divisa. Entonces los bienes son muy pocos, la base monetaria se amplía y bueno, muchos bolívares compitiendo por pocos bienes generan ese disparo inflacionario del que bien nos hablas. Ahora, tú y yo sabemos como venezolanos, independientemente de que tú seas lideresa del sector comercio y yo simple comunicador, tú y yo sabemos como venezolanos dos cosas. Por un lado, que como dice Michael Penfold, en pocos días ya en este país nadie va a hablar de política, la gente va a hablar es de precios, de lo que está ocurriendo, de lo duro que es la lucha por sobrevivir, por un lado. Y por otro lado también sabemos que el régimen tiene un principio básico, que es el de divide y vencerás. Ellos tienen 18 años dividiendo a los venezolanos para tratar de reinar ellos sobre nuestra división. Y en el caso concreto de la relación con los comerciantes, el gobierno se la pasa intentando sembrar odio, sí, hablando de la ley del odio contra el pequeño comerciante, odio contra el detallista, tratando de culpabilizarlo ante los ojos del público de la escalada de precios que es en realidad responsabilidad del gobierno. Frente a ese hecho, frente a esa campaña oficial para someter al escarnio y al odio al comerciante, sobre todo a ese pequeño comerciante en los más apartados pueblos del país, ¿qué podemos hacer? No los comerciantes, sino los venezolanos, los ciudadanos. Te escuchamos. Mira, te pongo el caso de la gente de Portuguesa, en el cual al ver la agresividad que tuvo el gobierno, los inspectores en Turén, todos los comerciantes se organizaron, no solamente los de Turén, sino los de el resto de las poblaciones cercanas, los de Acarigua, Ospino, Guanare, y se reunieron con las autoridades y pidieron por favor un poco de respeto, un poco de consideración y le explicaron la situación y aparentemente ha bajado un poco la agresividad en ese caso. La importancia como dice tu eslogan o el nombre de tu programa, en la unión está la fuerza. Nosotros hemos tratado de organizarnos y nosotros hemos tratado de mostrarle al país de que somos gente que piensa en Venezuela, que quiere el progreso de Venezuela, no somos el culpable del desastre que está ocurriendo. Por eso en el evento nuestro del día de ayer hablamos de
esa necesidad que tenemos de levantar la mirada y mirar un poco más allá de lo que nos está ocurriendo, mirar las alternativas que tenemos en el país, mostrar como jóvenes que siguen creyendo en Venezuela, que apuestan a Venezuela, están creciendo y están teniendo éxito. Tuvimos la brillante visita del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que nos mostró todo el proceso demasiado parecido al nuestro, por el cual pasó Ecuador y hoy en día tiene una economía estable, independiente de los procesos políticos. O sea, la política toma su rumbo, pero la economía tiene una estabilidad que permite que la gente no pierda el poder adquisitivo, que la gente siga teniendo la misma capacidad de compra y la misma capacidad de intercambio de bienes y servicios. Entonces, eso es lo que necesita Venezuela. Venezuela necesita que el gobierno, quien esté al frente, entienda que la economía es la forma en que la gente puede tener calidad de vida, la forma, o sea, es el mecanismo a través del cual la gente tiene un nivel de vida aceptable y debe respetarse, debe más bien impulsarse, tratar de hacerse crecer. La gente abajo, como siempre, como decía nuestro ponente, entiende mucho más de la necesidad de la empresa privada, de la generación de empleo, de la generación de progreso, que los mismos gobernantes. Bueno, esperemos que los gobernantes en Venezuela escuchen a esa gente, esa masa de gente que comprende que hay que fomentar el emprendimiento, que hay que respetar al empresario, que hay que poner a producir para que Venezuela salga de este problema tan grave que tenemos. La Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio, ayer fue el Día Nacional del Comercio y los Servicios, conmemorado este día, en medio de esta atroz ofensiva del gobierno, en un país donde los malandros andan por la calle, donde los corruptos nos restriegan en la cara a los ciudadanos sus millones mal habidos, en este país donde los pranes mandan dentro y fuera de las cárceles, en este país donde el AMPA está enseñoreada, resulta que el gobierno persigue a los comerciantes. Resulta que el gobierno no atiende a lo que es la cadena productiva. El gobierno genera inflación y entonces quiere culpabilizar al comerciante, al pequeño comerciante, al detallista. El gobierno quiere que la soga reviente por lo más delgado y quiere utilizar el hambre que el gobierno promueve como un anzuelo electoral. Y para eso hay que buscar un malo. Así como hacía Hitler, que siempre inventaba un enemigo para entonces movilizar a la gente en contra de ese enemigo. Bueno, el gobierno inventa, por ejemplo, que el comerciante es el enemigo, el que genera la inflación, cuando en realidad, si en Miraflores quiere encontrar quién es el culpable de la inflación, que busque un espejo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad,
La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que está estrechamente vinculado a lo que conversábamos en el segmento anterior. Lo que planteamos en el segmento anterior es el tema de la escasez, es el tema de la hiperinflación, es el tema del hambre, y ese tema no va a tener solución en nuestro país hasta tanto no haya cambio político, y no va a haber cambio político hasta tanto no se construya la viabilidad de ese cambio, no se construya una salida pacífica, constitucional, democrática, electoral a esa necesidad de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos visto cómo todos los anteriores globos de ensayo, todas las anteriores ofertas que la demagogia de lado y lado hacían, bueno, se estrellaron en la nada, pues quienes pensaron que esto se iba a resolver por la vía de la invasión extraterrestre o la invasión de los marines, pero se quedaron esperándola. Los que pensaron que esto se iba a resolver por la vía del estallido social, vieron cómo el gobierno supo convertir el hambre, una cosa insólita, convertir el hambre y la precariedad en una fortaleza electoral a través de una trampa masiva, como lo es el carnet de la patria. Bueno, los que pensaban que esto se podía salir por la vía de la pura fuerza de la calle, descubrieron dolorosamente que la calle sirve para apoyar una estrategia, no para sustituirla. Entonces, bueno, llegamos a este punto. ¿Y cuál es este punto? El punto en el que la Asamblea Nacional ayer, 82 votos a 3, repito, 82 votos a 3, aprueba la Asamblea Nacional venezolana, el Parlamento Democrático Venezolano aprueba respaldar el proceso de negociación política que tendrá lugar en República Dominicana. Proceso que tiene dos diferencias sustanciales en relación a los anteriores intentos. Por un lado, tiene garantes, los garantes, no facilitadores, no a 3 expresidentes facilitando, sino tiene garantes, tiene a 6 gobiernos de la región, a 6 cancilleres de la región actuando como garantes de este proceso, no solamente como veedores. 3 países escogidos por el gobierno, 3 países escogidos por la oposición. Y otra diferencia sustancial en esta oportunidad, producto precisamente de los aprendizajes de anteriores procesos, de anteriores intentos, la delegación opositora cuenta con el respaldo de un grupo muy calificado de voces de la sociedad civil que van a actuar, bueno, como lo que son, pues no como satélites de los partidos, sino como los ojos y los oídos de la sociedad venezolana para tratar de impulsar que este proceso efectivamente llegue a buen puerto. ¿Y cuál es el puerto que se busca? Bueno, precisamente la solución política a este drama. Van a ir en total 24 venezolanos y yo me felicito por eso, porque ¿qué es lo que se criticaba antes? Bueno, que ahí estaban representantes de 4 partidos, ¿no? Simplemente eso, se decía, eso es una conversación o una negociación a espaldas del país, bla, bla, bla. Bueno, resulta que ahora van un total de 24 venezolanos, entre ellos voces impecables, personas con una trayectoria de servicio impecable, personas que no van a hipotecar su nombre, su trayectoria, alcahueteando cualquier cosa irregular. Eso es una garantía para mí como ciudadano de a pie, para nosotros como sociedad, como ciudadanía, como pueblo. Una de esas personas es María Eugenia Mosquera. María Eugenia Mosquera tiene un perfil muy, muy importante. En primer lugar, de toda la gente que está en ese grupo, es la única que tiene una relación orgánica con el sector comunicación. Ella es la presidenta de Vale TV. Nada más y nada menos. Por otro lado, como todo el mundo sabe, Vale TV no solamente es un canal de televisión, es el canal de la iglesia. Tiene una relación entonces orgánica también María Eugenia Mosquera con ese muy importante sector. No sería exacto decir que ella representa a la iglesia, pero sí que tiene una relación fluida con la Iglesia Católica, tanto con la Conferencia Episcopal Venezolana como con dignatarios de la Iglesia en el Vaticano. En tercer lugar, por su trayectoria profesional, ella tiene un conocimiento profundo de lo que es la escena política en República Dominicana, más que
creo que cualquier otro de los integrantes partidistas o no de la delegación venezolana. Todo eso le da un perfil muy importante a María Eugenia Mosquera como participante de este equipo de la sociedad civil que también asistirá a esta cita el 1 y 2 de diciembre. Tenemos en línea precisamente a María Eugenia Mosquera. María Eugenia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Un tuit que tú colocaste anoche en esa red social decía, entre las cosas que hay que recuperar en Venezuela está el tema del respeto. ¿Cómo ves tú esta jornada de negociación política, de diálogo político en nuestro país como paso hacia esa recuperación del respeto entre los venezolanos? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por esa introducción. Y sé y entiendo que has estado cercano a estudios de procesos de diálogo y negociación, sobre todo en el hermano país, y eso también te da una claridad para ayudar desde una palestra tan importante como la radio a entender y a desentrañar procesos como el nuestro. Yo pienso que en primer lugar hay que apoyar lo que se intenta hacer. Los procesos de diálogo y los procesos de negociación nunca son fáciles y siempre tienen y van a tener detractores e intereses. Ha sido así en el pasado, ha sido así en Europa y ha sido así en países vecinos y cercanos como es Colombia. Uno puede estar en desacuerdo o no con lo que se pretende hacer, uno puede estar en desacuerdo o no con un proceso de negociación, uno puede estar en desacuerdo con lo que hacen algunos líderes políticos o partidos. Lo que uno nunca puede hacer es insultar a los demás por tomar una decisión. Yo me pregunto, y eso se lo preguntan muchos de los que nos acompañan en este momento, en ese proceso, a los que no les gusta el diálogo o la negociación, hay que preguntarles siempre qué proponen para el país, qué proponen para nuestro país. Entonces, si no nos sentamos a negociar y si no nos sentamos a ver hacia dónde vamos, ¿qué haremos entonces? Y son palabras que tienen una carga histórica. El diálogo tiene una carga histórica negativa en el presente reciente de Venezuela, porque hubo diferentes fracasos, y la negociación es una palabra que no gusta, porque además pareciera que encierra cosas ocultas, y todo parte de algo, una palabra: desconfianza y desmotivación. Cuando la gente tiene desconfianza y la gente está desmotivada y la gente no tiene esperanza, entonces surgen otros procesos dentro del cerebro que lleva, y no soy psiquiatra ni soy psicóloga, pero eso es así, que lleva, por lo tanto, a que la gente insulte, a que la gente maltrate, a que la gente descalifique, a que la gente no sepa qué proponer, pero sin embargo ataque un proceso. El incluir sectores de la sociedad civil, entre comillas, yo digo entre comillas porque yo nunca he tenido muy claro qué es eso de la sociedad civil. Yo prefiero decir que incluye simplemente a venezolanos de todos los sectores. Creo que refuerza el proceso, creo que ayuda a generar un poco más de confianza. Así como yo, parte de mis compañeros, a los que tampoco conocía mucho, sino por su actividad, por su trabajo diario, por las diferentes áreas en las que desempeñan, son personas que nunca han militado en un partido político. Yo nunca he militado en un partido político, y en lo personal siempre he manejado un muy bajo perfil en cuanto a la política, pero creo que no podemos transitar este momento histórico, no podemos criticar todo el tiempo a los políticos si no ponemos un poco de nuestra parte. La sociedad se tiene que involucrar. Lo que le pasa a Venezuela y el futuro de Venezuela no pasa solamente por decisiones de los políticos, aunque sea un conflicto político. Pasa también porque una sociedad se involucre, porque una sociedad participe, porque una sociedad tome responsabilidades. Si no lo hacemos como sociedad, no vamos a salir de la coyuntura política, económica y social, porque los ciudadanos tenemos en nuestras manos muchas herramientas para exigir, para pedir, para colaborar y para luchar por la democracia, porque la única manera de convivencia en paz que yo conozco como fórmula política es la democracia. Yo no sé si hay otra, pero esa es la que yo conozco. María Eugenia Mosquera es presidenta de Vale TV, es historiadora, es una persona conocedora de la dinámica política tanto en Venezuela como en República Dominicana, que va a ser el espacio donde se va a iniciar este proceso de diálogo, y nos está diciendo una cosa clave.
fundamental. En Venezuela, la transición política, para que sea exitosa, tiene que ser pactada. Para que sea exitosa, es decir, para que sea pacífica, para que haya espacio luego del cambio político para gestión, para que haya gobierno y gobernabilidad, tiene que ser pactada. ¿Por qué? Bueno, porque ya vivimos bastantes experiencias en las cuales se creyó en el esquema, vamos a decirlo claro, en el esquema chavista de la política, que es el esquema suma cero. Si yo lo gano, lo gano todo y tú lo pierdes todo, y al revés. Ya hemos visto que ese esquema de ver las relaciones en el Estado, en la sociedad, en la vida y en la política es inadecuado y además no es practicable en nuestra realidad venezolana. María Eugenia, tú como conocedora de estos procesos históricos, ¿cómo avisoras este difícil año 2018 en el marco, pues, de esta diligencia que se inicia y de la que tú formas parte destacada? Yo he dicho en otras oportunidades, y lo he dicho como historiadora, que, a ver, nosotros transitamos como país una situación que tiene una mezcla de legalidad e ilegalidad. Y que cuando las situaciones o los países transitan mezclas de legalidad y ilegalidad, las salidas nunca son clásicas. Es decir, las salidas nunca son por un golpe, o las salidas nunca son por una elección inmediata. Eso lo dice la historia, no lo dice María Eugenia Mosquera. Eso ha sido así en muchísimos países, ha sido así en el nuestro, en los 50, ha sido así en República Dominicana, en el periodo post-Trujillo, ha sido así y nombro Dominicana porque ya que está en el tapete es un claro ejemplo. Las salidas son negociadas para llegar a una elección, negociadas para transitar el momento. Yo lo he dicho así en los últimos 3 años, en repetidas ocasiones y en repetidos contextos. A la gente no le gusta escuchar negociación, a la gente no le gusta escuchar este tipo de cosas, porque la gente prefiere pensar que hay que salir ya. Y es así no se mueve el mundo, y hay que decírselo a la gente. El problema es que a la gente hay que hablarle con claridad. Tú eres comunicador, a la gente hay que decirle las cosas, le guste o no le guste. Uno tiene que argumentar y uno tiene que explicar y uno tiene que decir las cosas con transparencia. Los procesos lo que tienen que ser es muy transparentes, muy transparentes. Ayer la gente preguntaba, ¿y cómo se van a Dominicana? Según lo que yo entiendo, es un avión que envía el gobierno dominicano. Eso no genera gastos para el gobierno venezolano, eso no le genera gastos a los venezolanos. En teoría es así. Entonces uno no tiene por qué no decir las cosas, uno tiene que decir las cosas y no hay nada malo en eso. Por otra parte, yo creo que en este momento no hay nada más importante que una unidad nacional. Yo creo que no hay nada más importante que una unidad nacional sin exclusiones. Este país ya lo logró en el 57. Lo único que hay que mirar un poco nuestra historia. Los venezolanos siempre hemos encontrado los caminos y siempre hemos encontrado los caminos de paz. Y la respuesta está en nuestra propia historia. Los venezolanos de ahora no somos diferentes a los venezolanos de los años 50. Somos los mismos, tenemos el mismo talento, tenemos la misma capacidad, somos hermanos y tenemos que encontrar el camino. La gente va a decir, bueno, es que este gobierno no es igual al que estaba en los años 50. Bueno, nada es igual, la historia no se repite, la historia puede tener en condiciones similares, se puede parecer, pero no es lo mismo. Pero nosotros tenemos que encontrar los caminos y los caminos se van encontrando en un proceso de negociación. Se logró en el año 57. Tú has tenido de invitado a Américo Martín y lo sabes. Hay que buscar, hay que encontrar los caminos. Los caminos se encuentran sentándose, negociando. ¿Que hay desconfianza? Sí. ¿Que hay falta de esperanza? Sí. ¿Que hay desmotivación? Sí. Eso es correcto. ¿Que vamos a tener soluciones mágicas porque vamos 10 más que pertenecemos que somos extrapartido o pertenecemos a la sociedad civil? No, probablemente no. Lo vamos a intentar. ¿Tenemos la solución? No. Vamos a colaborar, vamos a aportar, vamos a escuchar cada uno desde nuestra experiencia y vamos a intentar hacerlo mejor. No todo es en blanco y negro, hay matices y en los matices es donde se avanza en los procesos de negociación. En las posiciones extremas no se avanza, hay que encontrar los matices y por ahí tratar de avanzar. Y yo sé que hay mucho dolor y yo sé que hay mucho resentimiento y yo sé que la situación que estamos viviendo en Venezuela en el aspecto económico y en el aspecto social es muy, muy ruda.
nunca vivida antes. Y también es cierto que hay dolor en las familias, que tiene presos políticos, eso es innegable, y eso lo único que se puede hacer por el momento es acompañar a la gente en su dolor y tratar de buscar una solución. Yo no quisiera estar en el papel de una madre, de una hermana, de una hija que tiene a un ser cercano, a una familia preso durante años. Eso debe ser un dolor inimaginable. Eso también hay que transitarlo y tratar de ayudar a la gente. ¿De qué manera? Bueno, en un proceso de negociación. O sea, lo primero es lo primero. La ayuda humanitaria, sí, es necesaria, pero no hay que politizarla, de ningún lado. No se puede politizar algo tan importante como ayudar a la gente. De ningún lado. Yo estoy contraria a eso. Hay que buscar el camino. Eugenia, yo te agradezco profundamente que hayas hablado de esa forma, como siempre has hablado, por cierto, claro y raspado, de esa manera clara y tajante, como has dibujado lo que es el perfil con que María Eugenia Mosquera aborda este reto que hoy asume como venezolana al formar parte de esta representación de la sociedad venezolana no militante en partidos en este proceso de diálogo político que se abre en República Dominicana a principios del mes de diciembre entre el gobierno y la oposición. Seamos claros. Esta situación es dantesca, esto que estamos viviendo hoy. Y sí, tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, esto no lo aguanta nadie. Ahora, ese cambio puede ser para peor, para mucho peor. ¿Entienden? Y para que el cambio sea para bien, hay que construirlo. No es que ocurra, no es que suceda, no, hay que construirlo. Por eso, este país necesita más constructores de una transición, ¿no?, que provocadores de un desenlace. Las transiciones se construyen y para que la transición sea exitosa tiene que ser pacífica. Y para que sea pacífica tiene que ser pactada. Y para que sea pactada tiene que haber gente con el valor, la responsabilidad social, el coraje cívico de asumir el reto que está asumiendo hoy María Eugenia Mosquera junto a otros 24 venezolanos. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué ese intento de negociación política? ¿Por qué se ha manifestado? ¿Por qué se ha votado? ¿Por qué se han recogido firmas? ¿Por qué se ha enfrentado la sociedad venezolana a este proyecto autoritario? ¿Por un quítate tú para ponerme yo? No vale. Porque la sociedad venezolana necesita, tiene derecho a vivir, no solo a sobrevivir. No estar arrollada todo el tiempo por las contingencias, sino a vivir en un país con posibilidad y con oportunidades. Cuando digo arrollada es literal. Han habido 2 arrollamientos en el metro de Caracas en las últimas 72 horas. Leo la nota de Satia Toro en el diario El Nacional. 2 personas fueron arrolladas por trenes en la estación Chacaíto del metro de Caracas en menos de 24 horas. Un hombre de unos 30 años el lunes a las 4:50 p.m. y una joven de 20 años este martes a las 9:30 de la mañana. Alberto Vivas, vicepresidente de la organización Familia Metro, aseguró que en ambos casos las víctimas cayeron a los rieles debido a forcejeos suscitados ante intentos de hurto por parte de delincuentes que se encontraban en el andén lleno de ciudadanos que esperaban en el tren. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Estar en una hora pico en un espacio como el metro de Caracas esperando que llegue el tren y que de repente se produzca un intento de robo y en el forcejeo tal y cual, de repente los ampones opten por lanzar la persona a las vías o la persona intentando huir de los ampones caiga en los rieles. Bueno, esas cosas están ocurriendo. El venezolano está siendo arrollado por esta realidad horrenda. Y estoy hablando de todo venezolano, no de un sector o de otro. Sea niño o sea anciano, se están sufriendo estas consecuencias. El drama de nuestros compatriotas de la tercera edad es muy complejo. Tenemos en línea a un abuelo venezolano. Yo lo conocí, yo tuve el honor de conocerlo hace mucho tiempo y hemos compartido luchas en los barrios populares de Caracas. Él es policía jubilado. Él fue sacado de la Policía Metropolitana cuando el señor Barreto llegó a la Alcaldía Metropolitana y purgó ese cuerpo y sacó a los mandos profesionales. Y bueno, dio una jubilación extraña a buena parte de los policías profesionales, los policías de verdad. Digo extraña porque lo jubiló pero jamás le pagaron. Y hubo una gran cantidad de policías metropolitanos, oficiales incluso, que tuvieron que sobrevivir como vigilantes privados en comercios, panaderías, negocios, y como el AMPA los conocía por su lucha cuando eran oficiales de policía, el AMPA los buscó allí y los asesinó. Sí, los asesinó. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas, repito, fueron jubiladas, no les pagaron su jubilación y para sobrevivir tuvieron que emplearse de esa manera. Y estando armados con un rolito de madera o con un paralyzer, no tenían cómo defenderse del AMPA que venía a cobrar venganza. Bueno, de esa generación de policías es el señor José Caldera. Hoy, repito, jubilado, aún le deben parte de su jubilación y está en la lucha en la que están todos los abuelos venezolanos. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Comparte con la audiencia qué es estar en la condición en la que tú te encuentras hoy, cómo es el drama, por ejemplo, para conseguir medicinas y tener que soportar para tener acceso a las medicinas un discurso político y manipulador. Te escuchamos. Sí, buenos días, Chu, buenos días, Venezuela. Sí, el caso mío empezó hace 13 años, ¿te recuerdas? A mí me devastaron mi hoja de vida, me clonaron el expediente, lograron sacarme la
la nómina de pago, pues, para cobrarme mis prestaciones sociales. Luego, en una intensa lucha, logramos que se me pagara algo allí, 45 millones para esa época. Mi expediente fue clonado en la Torre Lara, en el piso 16, por Juan Barreto, que estaba al mando allí. Esa denuncia se puso en PTJ, antigua PTJ, y no sé qué pasó allí. Es el caso que hasta esta fecha a mí me deben 8 fideicomisos, un bono vacacional y recálculo de prestaciones sociales, porque calcula tú 30 años ahí exponiendo ahí la vida ahí, y lo que dieron esa miseria, y iban a calcular las prestaciones sociales, y todavía pues hasta la fecha no he cobrado nada. El otro caso es que verdaderamente con este dinero que nosotros ganamos, nosotros los venezolanos ganamos aproximadamente unos $3 mensuales, y nosotros hemos perdido el acceso al medicamento. Nosotros los enfermos, los hipertensos, todos los enfermos renales, hemos perdido el acceso a los medicamentos por la escasez de los medicamentos, que es grave, o por lo caro. Porque para ese medicamento, de repente en una farmacia tú vas a comprarlo, y cuando te dicen el precio a precio de dólar, pues tú no puedes comprarlo, pues. Por ejemplo, yo tomaba la nifedipina, el tratamiento de 30 pastillas me costaba 4.400. Ese medicamento subió a 168.000. Entonces, yo vi una locución del señor presidente de la República, mi respeto para él, donde él decía que tenía un proyecto que se llama 800 Salud Ya. Yo llamé, me atendieron allí, me tomaron nota de los 5 medicamentos que yo tomo. Luego me hicieron una llamada que me presentaron un CDI para evaluarme, me evaluaron, me dieron unos récipes médicos y me dieron el informe. Posteriormente me dijeron que esperara que me llamaran. Al cabo de unos 4 días me llamaron que me presentara a la Farmapatria en el Parque Central a retirar los medicamentos. Bueno, me dirigí al sitio. Llegué a las 8 de la mañana, había una cola ahí terrible ya. Ellos empezaron a estar a las 9 y se presentó un manejador político allí y nos dio una charla. Que tenemos que agradecerle al gobierno que los medicamentos y la cuestión por allí. Yo le dije que ese era un deber del gobierno, que nosotros tenemos el derecho a la salud, que eso estaba en la Constitución. Entonces ya nos dijo eso, y que teníamos que votar por Erika Farías. Entonces él me dijo así, pues entonces yo le dije eso. Él se incomodó y se retiró. Otro funcionario que estaba allí pendiente se nos acercó a nosotros, nos dio una charla, pero más suave, donde dijo que no, de que ese proyecto que tenía el presidente era para todas las personas que necesitaran el medicamento, independientemente de lo que él pensara, de que los escuálidos también tenían derecho al medicamento, que lo único que tenían que era buscar el carnet de la patria, que ese era un requisito indispensable. En vista de eso, bueno, yo esperé hasta las 11 porque no había sistema. A las 11 me entregaron un solo medicamento, me faltaron 4 y quedamos en que me van a llamar para el resto. Entonces uno ve pues ahí claramente cómo con la enfermedad y con el hambre del pueblo manejan, sacándole provecho político. Y yo honestamente yo no creo, Jesús, de que esas sean instrucciones de que para mí pues posiblemente es de ellos mismos de ahí, o a lo mejor una directiva verdaderamente que tendrán que hacer eso, pero yo lo veo así un poco medio raro, porque es aprovecharse verdaderamente de la calamidad del pueblo. Eso por ahí, eso fue lo que me pasó a mí, pues, y esa es la experiencia que tengo, y hasta la fecha también con los 13 años, pues a mí todavía no me han pagado, y estoy en una situación, digamos, crítica, peleándola con mis hijos, porque me ayudan, pero ahí estoy, para adelante, como se dice. Antes, hermano, era José Caldera, un abuelo venezolano, un venezolano de la tercera edad, jubilado, pensionado, que para obtener un medicamento en Farmapatria tiene que calarse un discurso politiquero y la extorsión de que toma el blister, porque ni siquiera es que te dan la cajita, no, sino el blister con las 10 pastillas, pero eso sí, tienes que votar por fulanita de tal. ¡Qué vergüenza, chico! ¡Vergüenza! ¡Asco!
Pero así como pasa con los abuelos, es muy dura la situación de nuestros niños, de los niños venezolanos. Gracias a Dios existen organizaciones como los centros comunitarios de aprendizaje que, más allá de cualquier tipo de bandería política, han estado desde hace muchísimo tiempo, desde 1984, luchando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos en línea a Carlos Trapani para que nos hable de ese nuevo aniversario de SECODAP. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora en medio de este panorama ciertamente complejo, con tintes en algunos casos ciertamente sombríos. ¿Qué significa ese papagayo de esperanza que SECODAP está levantando desde 1984? Te escuchamos. Y bueno, el 26 de noviembre, SECODAP, la organización, cumplió 33 años de trabajo ininterrumpido en la promoción y defensa de los derechos de los niños, ¿no? Se dice fácil 33 años, pero bueno, es toda una historia de trabajo, de constancia, un proyecto cuando nació, bueno, que nadie creía en él, y bueno, y gracias a la tenacidad de Fernando Pereira y Oscar Miles, bueno, lograron concretar un proyecto, bueno, que hoy ha rendido frutos, ¿no? Fíjate que estábamos recordando, bueno, cuáles eran los problemas cuando SECODAP nació, y eran problemas vinculados a la desnutrición, a la falta de identidad de los niños, al problema de la violencia. Y fíjate que esos problemas que dieron origen a SECODAP, bueno, hoy se han agravado, ¿no? Y el llamado, bueno, como organizaciones, a mantener la esperanza. Yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que aportar. Y bueno, seguir trabajando, seguir aportando cada quien desde su metro cuadrado para construir el país que los niños tienen derecho, ¿no? Y que el adulto no tiene por qué negárselo. Carlos, era Carlos Trapani. Yo sé que este contacto fue muy breve, pero Carlos, este contacto, más que para escucharte, era para que tú escucharas al país dándote las gracias, dándole las gracias a SECODAP. Yo, como venezolano de a pie, yo como activista social, yo quiero, en nombre de millones y millones de venezolanos, darle las gracias a Fernando Pereira, a Oscar Misle, a Carlos Trapani y a los cientos y cientos de venezolanos abnegados que están luchando por nuestros niños, repito, sin colores políticos, sin sesgo ideológico, sin signos partidistas, luchando por nuestros niños. Miren, señores, SECODAP nació un 26 de noviembre de 1984, hace 33 años, en el barrio El Ciprés, en Las Adjuntas. ¿Usted sabe qué es el barrio El Ciprés y dónde queda? Mire, pero se ha hecho famoso porque el barrio del Ciprés es el barrio donde nació y vivió Norquis Batista. Yo he estado allí. Queda relativamente cerca de la estación del metro Las Adjuntas, pero cuando tú estás en el barrio pareciera que estuvieras 3 siglos atrás, en otro lugar, en otro espacio. El barrio del Ciprés es una montaña de arcilla expansiva. Cuando estás en verano, aquello es una polvareda que todo lo intoxica. Cuando estás en invierno, cuando le cae una gota de agua a esa montaña, se transforma en una especie de gran manantial de lodo y todo el barrio se transforma en un desastre. Es un barrio extremadamente pobre, tan pobre que los malandros no tienen ni balas en las pistolas y atracan a la gente a cachazos. Sí, a cachazos. ¿Para robarles qué? Para robarle mangos cuando es temporada de mango maduro, mango verde. Así como me está escuchando, y yo se lo estoy diciendo así porque yo he estado allí, codo a codo, con esos pobladores, con esos venezolanos, ¿me entiende? Allí, en ese barrio, allí, en ese espacio urbano, fue que nació SECODAP, y desde entonces han pasado 33 años construyendo esperanza y porvenir para los niños venezolanos, defendiendo los derechos de los niños venezolanos. Gracias nuevamente a Trapani, a Misle, a Pereira y a tantos y tantos venezolanos que han hecho de esa labor ciertamente un apostolado. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga e Ignacio Muñoz. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó
Unidad, la fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.